Hola, ¿qué tal, hermosuras? Este, Bienvenidos a su clase grabada. Y bueno, tengo dos cosas que decirles. Primero, si escuchan ruiditos es porque por aquí andan mis gatos. Entonces, no se espanten. Y una disculpa, ¿verdad? A lo mejor distrae un poco. Y la segunda, bueno, pues es ofrecerles una disculpa porque se supone que esta clase tuvo que haberse subido el día viernes, pero pues, o sea, la verdad es que no la grabé, entonces pues para ese día la verdad es que tampoco estaba la clase. Eh, Como les comenté, tuve que hacer mi examen y entre eso y algunas tareas que tenía pues sí, de la misma escuela, y pues ya les había comentado, ¿no? Que igual trabajo y pues también absorbía un poco de mi tiempo. Justo el día que realicé mi examen, pues tampoco fui a trabajar, ¿no? Porque pues era mucho. En fin, eso no me salva de la responsabilidad que tengo para pues grabarles los temas que corresponden a la cuarta sesión, que como ya sabemos fue el viernes pasado. Ya la sesión que vamos a tener este viernes, o sea, el de esta semana, va a ser ya en vivo, todo normalito, a la misma hora, por el mismo canal, con nuevos temas. Recuerdo y recuerden ustedes, ¿no? Que habíamos hablado de que íbamos a tratar temas. Bueno, iba a hablarles de manera un poquito más amplia sobre lo de el trabajo de lo digamos como menores de edad de ese entonces. En ese sentido, bueno, vamos a retomar un poco sobre la clase de la sesión pasada. Y ya vamos a entrar con el tema que nos corresponde. Recuerden que les había dicho que íbamos a ver lo de las revoluciones. Vimos la revolución industrial y ahora vamos a hablar sobre la revolución francesa, pero vamos a hacer una pequeña pues introducción y ya para terminar el tema de la revolución industrial también, para que no se quede ahí como al aire, ¿va? Bien. No sé cuánto dure esta sesión. Digo, por lo regular siempre abarcamos el tiempo, pero ahí ando viendo sus comentarios o dudas, demás, ¿no? Pero pues vamos a ver. Vamos a hablar primero sobre la industria, porque recuerden, vimos la revolución industrial en la tercera sesión, y las condiciones laborales y de la vida de la clase trabajadora. Esos son, bueno, abarcan parte de su temario de Comipens. Entonces, vamos a hablar sobre los factores de los que depende pues la industria, ¿no? Estamos hablando, no sé si recuerden que hablamos sobre el sector primario, secundario, terciario y pues nada, vamos a retomar un poco, ¿no? Esto está un poquito más pues explicado, ¿no? Un poco más. Hablamos de que uno de los factores de los que depende la industria pues son las materias primas, ¿no? De origen orgánico que pues proceden de la actividad agraria, ganadera y pues de la forestal. También están los de origen mineral, que estos pues proceden de los yacimientos, y pues hay de tres, ¿no? Los metálicos, que pues no sé, como por ejemplo el hierro, el plomo, el cobre, y de estos pues la mayoría no son pues rentables. Pues después tenemos los de los no metálicos, que pueden ser como el cuarzo, las sales. Estos se utilizan en construcciones y también en la industria química. Y por último, pues las rocas industriales, ¿no? Como arcilla, mármol, pues el yeso, y estos se utilizan en las construcciones.
También tenemos pues las fuentes de energía. Tenemos acá las renovables, que pues no se agotan. Las no renovables, estas sí se agotan. Contaminantes como el petróleo, y las no contaminantes como el sol, que es una fuente de energía pues naturalita. Perdón. Tenemos las primarias, que no necesitan transformación, como la electricidad. Tenemos secundarias, que esas son obtenidas al transformar las materias, como la luz, el calor. Y tenemos también las tradicionales modernas, ¿ok? También otro factor que influye para la industria es el capital, como viene aquí, ¿no?, explicado pues por fechas. En lo que fue el siglo XIX fue el capital extranjero. En 1940, inversión del capital a través del INI. ¿Qué es el INI? Pues el Instituto Nacional de la Industria. Para la década de los 60, pues el capital extranjero o multinacionales. No sé si recuerden que a través de las fábricas y las máquinas que se implementaron, bueno, pues la fabricación de pues utensilios o materiales, bienes, esos ya se producían por volumen. Entonces las exportaciones pues se fueron haciendo cada vez más y más numerosas y grandes, ¿no? Por eso pues ya aquí para los 60 ya es el capital extranjero, multinacionales, ¿no? Ahora seguimos en lo de la industria, pero vamos a hablar sobre el comercio. Y bueno, pues el comercio para estas alturas era pues un tanto desigual, ¿no? Como bien dice, el tercer mundo establece a las industrias de lo que son las materias primas. Los países ricos las transformaban y eso hacía que aumentara su riqueza. Un ejemplo de esto, el chocolate, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado o tiene referencias de que el chocolate suizo es de los mejores chocolates que existen? Digo, sí, yo sí lo he probado alguna vez y sí son ricos, pero aquí la cuestión es que Suiza no produce cacao. ¿De dónde obtiene entonces el cacao? Bueno, pues de países como México. México es rico en cacao, y de aquí de México también se llega a distribuir el cacao y lo llevan a Suiza, ¿no? O sea, yo México te estoy vendiendo mi cacao, pero como Suiza es uno de los países que se desarrolló antes que de los de aquí, entonces las máquinas que digamos procesaban todo el cacao para hacerlo más refinado, pues estaban en Suiza, y por eso es que en Suiza los chocolates pues son así súper famosísimos. Pero lo rico lo más importante del chocolate es el cacao. ¿Y de dónde viene el cacao? Bueno, pues ya les comenté, de acá de México. La materia prima de aquí se exporta, y pues allá en otros países es donde se transforma, ¿no? Tenemos también que en el continente africano hubo intentos de solución a esto de los recursos, y se creó la Comunidad Económica del Este de África. Estuvo formado por Kenia, Uganda y Tanzania. Esta comunidad dio pues lugar a la creación de la Comisión de África Oriental, para crear un mercado único, para que ellos también pudieran como que distribuir eso que pues procedía de su mismo país, ¿no? O sea, como aquí les comento lo del chocolate. También en pues lo que es el mundo árabe, la estructura social pues propias de lo que fue la Edad Media, tenía como conflictos permanentes, y se creó pues el Estado de Israel en el 1948, que pues territorio árabe.
y se crea acá la Liga Árabe, que más tarde fue la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. Acá en Arabia, pues sí, uno de los recursos que más ha sido explotado y que más le da, pues, ingresos, entre comillas, sí es el petróleo. Y después hablamos de los países de Iberoamérica, que aquí, pues el principal, ¿cómo decirlo? Pues el primero que implementó medidas fue Estados Unidos con la creación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que después vendría siendo la ONU, y que entre sus funciones pues sí era la integración de distintos países para pues hacer una unión aduanera. Las aduanas pues es por donde tenía que pasar la mercancía, ¿no? En las fronteras pues. Bueno, ahora sí. Vamos a lo que me estaban pidiendo la vez pasada sobre las condiciones de trabajo. Pues las condiciones de trabajo, como ya habíamos dicho, eran pues bastante duras. Son pues numerosos los informes y libros y hasta folletos que denuncian la situación de la clase obrera. En ellos se constataban pues los malos pues comportamientos de los jefes hacia la población de estas industrias, y pues el proceso de explotación capitalista al que se veían sometidos por la ausencia de leyes que los protegiesen. Como ya les dije, sí, o sea, estaba en auge todo lo de las fábricas, las máquinas, y había como mucha contratación de los campesinos que venían como a las ciudades, que era donde se encontraban más las industrias, pero no contaban con medidas de seguridad o equipos que protegiesen a los trabajadores, y pues no, mucho menos leyes que estuvieran como a favor del mismo trabajador. El afán del empresario para obtener beneficios llevaba a la reducción de cortes vía reducción de salarios. O sea, además de que no tenían un protocolo o leyes que los protegieran como tal, también no tenían pues muy buenos salarios. Aquí, bueno, durante lo que fue el siglo XIX, las condiciones de trabajo tuvieron una serie de pautas comunes, que son las que marcan acá. Y les leo: largas jornadas laborales entre 14 y 16 horas. No sé si ustedes sepan que actualmente pues se supone, y entre comillas, son 8 horas, pero sabemos que aún hoy en día existen trabajos donde se elaboran más horas de las 8 que les menciono. Algunos pues marcan sus diferentes horarios. Por ejemplo, tengo entendido que los que son parte de seguridad privada muchas veces trabajan, ¿cómo les dicen? 12 por 12, o sea, 12 horas trabajando, 12 horas descansan. No sé, son diferentes los horarios y dependiendo de las actividades o de la empresa, ¿no? También aquí había disciplina estricta, que eran castigos corporales, sanciones económicas, ¿no? Ustedes hagan de cuenta que estaba el funcionamiento de X máquina, pues no sé, textil, y en eso, durante el proceso de fabricación, se enredaba un hilo por accidente o por lo que ustedes quieran, y pues la persona responsable o encargada de esa parte pues era sancionada, y como aquí bien dice, también habían castigos corporales, ¿no? O sea, golpes. Había suspensión de descansos dominicales y festivos. Bueno, para ese entonces también era, aunque ya la iglesia no tenía tanto poder como en la Edad Media, sí era un factor importante aún en la sociedad. Entonces, pues la misa de los domingos, ya saben, ¿no? Eran como
como muy especiales o a las que recurrían también bastantes personas. Por lo mismo de que había mucha gente inexperta, muchos accidentes, y además de esto también pues seguían recurriendo muchas personas del campo a la ciudad para unirse a las fábricas, pues se daban el lujo de tener muchos despidos, como dice aquí, despidos frecuentes, la inexistencia de pensiones por enfermedad, es decir, si trabajaban en alguna industria química, pónganle, y pues resultaban en algún accidente de, no sé, quemaduras, golpes, exposición a algún químico tóxico, ¿no? Supongamos igual, no había un seguro que los cubriera, y la empresa pues tampoco se hacía responsable del daño que pudiera sufrir esa persona. Como ya mencionamos, la ausencia de los derechos laborales o sindicales y las condiciones insalubres de la fábrica, como humedades, altas temperaturas, escasa luz, polvo de algodón, que pues conllevaban a más enfermedades, tuberculosis. En algún momento se expandió esta enfermedad, y pues el lugar de trabajo aparece definido en una novela de Charles Dickens, ahí por si les interesa. Es cierto. Bueno, vamos a la otra parte, trabajo infantil y femenino. Aquí es importante que les mencione que para esta época ¿cómo decirlo? Las etapas del ser humano eran distintas. Hoy en día también ya hay muchísimas etapas. Por ejemplo, ¿no? Que es bebé, niño, adolescente, puberto, adulto joven, adulto. Ya saben que los de la tercera edad pues ya se recorrió igual las edades. Hoy en día pues ya se hizo famoso los chavorrucos, ¿no? No está en ningún libro hoy, o incluso en algún escrito científico que se reconozca como tal lo de chavorruco. Pero bueno, a lo que voy es que aquí en esta época eran pues menores las etapas. De hecho, se brincaban la parte de la famosa pues adolescencia, ¿no? O sea, era pasar de ser un niño a ser un adulto. Y entonces pues ya pasar a ser un adulto ya eran muchísimas responsabilidades. Era así como que muy de golpe, no sé si me entienden. Entonces, bueno, pues aún así sí habían pues niños que trabajaban. La clase pasada hablábamos de menores de edad, pero igual no sé si recuerden que mencioné que la mujer, más que nada, era pues la que trabajaba desde casa. Sin embargo, pues ya después también se unió a las grandes fábricas, a la gran industria. Y la causa pues por la que las estadísticas marcan que hubo muy pocas mujeres que trabajaron en el sector industrial en esta época es porque pues los censos presentaban muchas lagunas al no incluir a las mujeres casadas o aquellas que trabajaban en oficios prohibidos como el sector minero. O sea, para ese entonces era pues un empleo bastante peligroso, pero aún así la misma pues necesidad de tener un ingreso llevaba a las mujeres pues a aceptar estos empleos. Pero como para protegerse la misma empresa pues no la metían dentro de sus bitácoras, ¿no? De sus registros, no estaban ahí. Y por eso pues también no hay como tantos registros de mujeres trabajadoras en esa época.
Como ya les había mencionado la clase pasada, el sector textil fue donde se trabajó el porcentaje más elevado de mujeres. Una de las causas de la capitalización del sector fueron los bajos salarios de las mujeres y niños. La nota más trágica fue pues también el trabajo de prostitución, ¿no? La mayoría de las mujeres también se dedicaban al servicio doméstico o en tareas agrícolas, y como les dije, igual algunas estaban en las minas. Los salarios de las mujeres eran sustancialmente inferiores a las de los hombres, o sea, si de por sí los hombres sufrían de un pago pues bajo en comparación con las tareas que realizaban y las largas jornadas que se llevaban, pues las mujeres eran pagadas con una menor cantidad de dinero. Y pues digamos que las mujeres eran pagadas aproximadamente con la mitad de lo que eran pagados los hombres. Por lo tanto, pues imagínense, un niño como de entre 8 o 12 años, pues se le pagaba todavía menos, era como la cuarta parte de lo que le pagaban a un hombre. O sea, igual era menor a lo que le pagaban a una mujer. El trabajo infantil fue importante para equilibrar la escasa economía familiar, como les dije, o sea, la necesidad de tener pues estos ingresos eran los que hacían que las mujeres y niños pues se arriesgaran a tomar trabajos peligrosos. Niñas y niños tenían largas jornadas, igual como de 14 horas diarias, o que a veces llegaban a ser hasta de 18, y pues aún así, a pesar de que se extendían sus jornadas de trabajo, el salario seguía siendo pues miserable. La asistencia a las escuelas era imposible y pues se producía aprender a leer y escribir, y con eso ya era como suficiente. La sociedad burguesa veía con buenos ojos el trabajo infantil. El hambre no es cosa que trae la moral, es su peor enemigo al ponerla siempre en cuestión. Era algo que pues se decía en aquella época. Para esto pues la legislación protectora de la infancia fue escasa y se aplicó sin demasiado interés. Pues la verdad es que no les interesaba siempre y cuando pues estuvieran en funcionamiento las fábricas. Aunque las primeras legislaciones prohibicionistas son alrededor de 1833, y solo a partir de mediados del siglo XIX se puede hablar de una pequeña mejora, con todo y pues la explotación de menores. Y bueno, pues sí, todavía hoy en día existen pues trabajos o menores de edad que pues buscan una forma de generar ingresos también para su familia, ¿no? O hay veces que hasta para ellos mismos. Y bueno, con esto terminamos ya la parte de lo que les comentaba, que es la revolución industrial. Vamos a entrar ahora a lo que es la Revolución Francesa. Acá también pongan atención porque sí es un tema bastante amplio. Se divide en tres, pero a pesar de que se divide en tres, esas tres también se subdividen. Traté de que pues quedara lo más resumido posible, para que pues igual no se les haga tan pesado el tema. Ok, bueno. Vamos a empezar. Les leo. Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. La Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, perdón,
que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una época llamada la época contemporánea. No sé si tengan por ahí anotado, copiado, pegado en captura de pantalla una tablita que les puse en la primera sesión, donde estaban marcadas las etapas que íbamos a ver. Aquí ya entramos, con esto de la Revolución Francesa, ya entramos a la época contemporánea. Si no lo tienen como presente, pues ahí me mandan un correo o me lo dejan en los comentarios, y en la siguiente sesión se las pongo en una diapositiva, ¿va? O se lo mando en algún archivo, pero pues es que ya nadie me pide archivos. En fin, no, solo una persona me los ha pedido, pero bueno, eso no importa. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de lo que fue la libertad y la fraternidad, esos dos, así como pues también la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Sí, aquí viene ya la parte de los derechos humanos, bueno, derechos del hombre, porque pues sí, hasta años después es que se involucra esto del movimiento feminista, para que las mujeres pudieran tener las mismas los mismos derechos que tenía el hombre. Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita todavía en eso. Y pues en realidad, como les dije, el tema es bastante extenso. Les voy a hablar sobre las causas de lo de la Revolución Francesa, el antiguo régimen, que viene siendo pues un poquito antes de lo que fue la revolución, y pues las etapas de la Revolución Francesa. De los derechos humanos lo voy a tratar en la siguiente sesión, ya para cerrar este tema de lo de la Revolución Francesa, porque sí es importante que sepan pues qué onda con esto de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Ok? Ahora vamos con causas de la Revolución Francesa. Las causas fundamentales que originaron esta llamada Revolución Francesa fueron las que vienen acá, se las leo. El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a un control, ¿no? La desigualdad social, política y económica, y la falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor, que es la poderosa influencia de las nuevas ideas que venían, no sé si recuerden, con lo que fue la Ilustración o el siglo de las luces, ¿no? Como les quieran llamar. Bien. Hablemos ahora entonces de lo que les venía diciendo, el antiguo régimen, que bueno, se le denomina antiguo régimen al estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la revolución. O sea, esto es el pre. Dicho estado se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, las desigualdades y los privilegios que constituyeron, como ya dijimos, las causas verdaderas de la Revolución Francesa. Entonces, pasemos al siguiente. Hablando del antiguo régimen, en lo político, Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado. Es decir, el rey, que se creía designado por Dios para gobernar, como ya les dije, aún en esta época pues igual la religión tenía bastante que ver. Y bueno, pues el rey procedía en forma arbitraria, pues no daba cuenta de sus actos a nadie. O sea, él decía se va a hacer esto y a nadie le consultaba si podía, si estaba bien, si estaba mal.
gastaba como y cuando quería las rentas del estado, o sea, todo el dinero que se recogía de pues impuestos que había en ese entonces, se lo gastaba como él quería y nadie le podía decir nada porque justo era el rey. Nombraba a los funcionarios, declaraba las guerras o firmaba la paz, dictaba leyes, creaba pues más impuestos para tener más dinero y hasta podía pues disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimaba conveniente. También no había libertad individual, pues el soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada. Y pues tampoco existía la libertad de conciencia y ningún libro ni periódico podía publicarse sino bajo el control de su censura. O sea, él decidía si se podía publicar o no cualquier libro o periódico, pues siempre y cuando a él pues ya saben, ¿no?, le agradara para poder dar a conocer a los demás. Y pues por otra parte las leyes, que eran diversas, no se aplicaban por igual ni con el mismo rigor. Pues así tenemos que por un mismo delito la pena o bueno, el castigo también no era pues la misma tratándose de un noble o de un pues campesino o pobre. Eso es en lo político. Ahora hablemos de el antiguo régimen. Recuerden, estamos en el antiguo régimen, pero ahora en lo social. La organización social de Francia estaba basada en la desigualdad y los privilegios, como ya lo vimos, porque no aplicaban las mismas leyes para los nobles y los plebeyos. Se distinguían por tres clases sociales: el clero, la nobleza y el estado llano, siendo pues las dos primeras las clases privilegiadas, ¿no? Vamos por partes. Hablemos del clero. Era la primera clase social. ¿Por qué? Pues debido a su gran prestigio e influencia, como a sus cuantiosas riquezas. Porque pues sí, se fueron haciendo ricos desde lo que fue la Edad Media, hay que decirlo. Digamos que voy a hacer un paréntesis. Esto de la Edad Media les daba pues poder a los de la iglesia para que entre más castigos hubieran, hablando de la Inquisición o los inquisidores, tenían el poder absoluto de quedarse con sus bienes, o sea, tierras, lo poco o mucho que tuvieran de dinero y demás. Entonces pues desde ahí pues se fueron haciendo de riquezas. Por eso está en la pirámide social para la Revolución Francesa. Sus extensas propiedades abarcaban precisamente la cuarta parte de la superficie total de Francia, o sea, era bastante. Y por otra parte, dicho patrimonio económico fue creciendo considerablemente gracias a los diezmos que aportaban los fieles, como la exoneración del pago de impuestos fijos y también el clero se dividía en lo que era alto clero y bajo clero. La mayor parte de las riquezas beneficiaban solo al alto clero, formando el alto clero estaba formado por los obispos y los abades, quienes eran pues mayormente de origen noble y vivían en Versalles, en la corte del rey. Y el bajo clero estaba formado por los curas y los vicarios. Estos ejercían pues su misión en provincias y pues eran de modesta condición económica y procedían del estado llano. Debido a ello simpatizaban con la revolución. Ahorita vamos a hablar del estado llano, ¿va? Vamos ahora con la nobleza. Los nobles formaban la segunda clase privilegiada de Francia. Así como van, primero el clero, luego la nobleza. Poseían grandes extensiones de tierra también, y asimismo también percibían de los campesinos que pues las laboraban por ellas, ¿no? Un poco como lo que vimos en el feudalismo. Los campesinos pues trabajaban las tierras, pero los que obtenían las ganancias eran los de la nobleza. Se pagaban impuestos solo en determinados casos,
ocupaban los principales cargos en el gobierno y pues también en la iglesia, así como en las fuerzas armadas. La nobleza se dividía en gran nobleza, que llevaba una vida de lujo, de riquezas en el palacio de Versalles junto al rey, y también pues la pequeña nobleza o nobleza de provincias, que esta era de pues de medianos recursos y residía en sus posesiones en contacto con el pueblo, cuyas necesidades conocía y con cuyos ideales igual simpatizaba. O sea, aquí era o eres rico o eres pobre, ¿no? Ya no sé si ya entendieron. O sea, sí, el clero, pero estaban el clero de los privilegiados y el clero de los que venían del estado llano, ¿no? Vamos a entrar a esta parte del estado llano. Estaba constituido por la población más numerosa de Francia. O sea, es la tercer clase social para esta época y era de donde había más población. Pero a su vez era, pues ya saben, ¿no? La que menos privilegios tenía, no tenía muchas riquezas, y a la cabeza de esta clase social se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes con el correr de los años habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural que hizo de ellos precisamente los promotores de la revolución. O sea, sí eran pobres, pero también tenían, o sea, eran pobres pero no tan pobres. Y después estaba pues de los de grado inferior, que se hallaban pues los artesanos, los campesinos, y estos pues llevaban una vida pues miserable. Tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, también por la iglesia y por los nobles, tales como el pago del diezmo del clero, el del censo y el de otros tributos a los señores y al Estado, quedándose con solo un 20% de sus ingresos. Y la burguesía fue la clase social que hizo la revolución. Pues se calcula que la población de Francia de ese entonces, que fue en el 1789, pues estimaba 23 millones de habitantes. Solo 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas, que era pues las primeras dos, ¿no? El clero y la nobleza. Ahora vamos a hablar de lo económico, ¿ok? Como les mencioné y no se les olvide, estamos todavía en el antiguo régimen, pero vamos a hablar de lo económico. Desde el punto de vista económico, la situación de Francia presentaba las siguientes características que acá están marcadas: el monopolio de las riquezas, sobre todo de las tierras, en beneficio solamente del clero y de la nobleza. También el pago de impuestos, como de otros gravámenes fiscales, exclusivamente por el tercer estado o el estado llano. Porque como ya saben, los de la nobleza podían decidir si pagaban o no. La decadencia del comercio e industria debido a la falta de medios de producción, como a la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial. Se unían a tales causas los reducidos salarios, como la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio. Y por último, el excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento principalmente de la corte de Versalles, que ya saben es donde estaba el rey. Bien, ahora sí, vamos a pues de cierta manera sí es un poquito lo pesado, ¿no? Ya no sé si pueden apreciar que sí son 3 etapas: la monarquía, la republicana y la imperial. Y pues estas se subdividen también, pero bueno, vamos a darle. Vamos a hablar primero, nos vamos a ir por partes. Vamos a hablar primero de la etapa monárquica, después la republicana y al último la imperial, porque pues fue así como se dieron. Entonces, pues ya se dieron cuenta, está la monárquica dividida en 4, la republicana está en 3 y la imperial pues solamente tiene 1. Entonces vamos
a ver las primeras. De la etapa monárquica, las primeras dos. La etapa monárquica comprende desde el estallido de la Revolución Francesa, que fue en junio de 1789, hasta el 21 de septiembre de 1792, que fue la fecha en que quedó abolida la monarquía. Entonces hablemos de los Estados Generales de 1789. Los Estados Generales fueron convocados por Luis XVI, que era el rey de Francia. Se reunieron en Versalles el 5 de abril de 1789. Los Estados Generales eran una especie de asamblea o parlamento integrada por 1.200 diputados, 300 por el clero y 300 por la nobleza, y los otros 600 por el tercer estado o estado llano. La crisis económica obligó al soberano francés a reunirlos, o sea, el rey los reunió. ¿Por qué? Pues por la crisis económica, para que adoptara así las medidas más convenientes. El tercer estado quiso aprovechar de dicha asamblea para presentar peticiones favorables al pueblo. El rey y la nobleza no tomaron en cuenta estas reformas. La petición que no tomaron en cuenta fue el derecho del voto por cabeza, que les era favorable ya que eran la mayoría, ¿no? Ya saben, el tercer estado o el estado llano era donde había más población. Por lo tanto, si el rey y pues los que formaban parte de la nobleza accedían a que hubiera un voto, perdón, pues igualitario por cabeza para todos, obviamente ganaba pues lo que eligiera la mayoría de la población, en este caso el tercer estado. Ya me perdí. Bueno, hablando de los estados generales, el clero y la nobleza, pues ya como les mencioné, estaban en contra de la petición que hacía el tercer estado. Entonces el tercer estado desacató la orden de Luis XVI y se reunió separadamente. A pesar de que acudieron a la reunión a la que llamó el rey, y al no ser escuchados, pues ellos hicieron su propia reunión. Hablemos ahora de la Asamblea Nacional de 1789. Esta se creó justo el 17 de junio de ese año y es la que marcó el estallido de la revolución. Entonces, el rey clausuró la sala de sesiones a la Asamblea Nacional, la cual ocupó la sala del juego de la pelota, en la que los diputados juraron no separarse hasta haber dado una constitución a Francia. Es decir, que a pesar de que se les clausuró la sala de sesiones, ellos se reúnen en otro lugar y están decididos a hacer la constitución de Francia. Ahora, etapa monárquica, seguimos en esta etapa monárquica y las últimas dos etapas, ¿no? Hablemos de la Asamblea Constituyente de 1789 a 1791. A ver, aquí el soberano francés cedió ante los acontecimientos de la Asamblea Nacional, invitando a que sancionaran las tres clases sociales. Así surgió la Asamblea Constituyente. El rey había perdido ya su autoridad y la monarquía absoluta llegaba a su fin. Los principales acontecimientos para esta parte de la Asamblea Constituyente fueron la toma de Bastilla, que fue el 14 de julio de 1789. El pueblo de París atacó la fortaleza de Bastilla y la ocupó. La Bastilla era el símbolo de despotismo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se dio aquí. Fue promulgada por la Asamblea el 26 de agosto de 1789. Antes había sido abolidos los derechos feudales. Para el 4 de agosto de ese mismo año
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano consta ya de 17 artículos. Aquí pues no me meto mucho porque ya les dije, lo vamos a retomar bien para la siguiente sesión, para ya dar por terminada la Revolución Francesa. Pero pues sí, tomen una notita mental, pónganle ahí un asterisco, porque es en esta etapa monárquica y en lo que es la Asamblea Constituyente donde pues se dan estos derechos del hombre y del ciudadano. Otro de los acontecimientos de esta etapa fue que se promulgó la Constitución de 1791 de tendencia monárquica, que pues sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como también la existencia de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Después se promulgó la Constitución Civil del Clero, por la que los bienes de la Iglesia pasaba a poder del Estado, y del nombramiento de las autoridades eclesiásticas, que se harían en adelante por la elección del pueblo. Aquí ya estaban, pues sí, hablando de quitarle poder a todos los que formaban parte del clero de la Iglesia. Y por último, para concluir la Asamblea Constituyente, o en esta etapa, está la huida del rey, de Luis XVI, que pretendió huir al extranjero, pero fue descubierto en Baneres y luego detenido y encerrado en Tullerías. Vamos a la última etapa de la etapa monárquica, bueno, la última parte de la etapa monárquica, que es la Asamblea Legislativa de 1791 a 1792. Esta asamblea se mostró más hostil a la monarquía. Los principales acontecimientos que surgieron pues fueron 3, que son los siguientes: la declaratoria de la guerra a Austria, donde las primeras acciones favorecieron a los austroprusianos, pero los ejércitos revolucionarios al mando de Dumouriez obtuvieron grandes victorias en Vilmir y Gamapés en 1792. Después está el asalto a Tullerías y la prisión definitiva de el rey Luis XVI. Y por último, la aparición de partidos políticos, los fuldenses, que eran monárquicos, los girondinos, que eran republicanos moderados, los jacobinos y de la montaña, que eran de izquierda radical. Ahora, vamos a la segunda etapa republicana, donde se constaba de 3, ¿no? La etapa que comprende desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 9 de noviembre de 1799. Aquí ya aparece un personaje súper conocido por la historia y obviamente reconocido como francés, Napoleón Bonaparte. Da el golpe de estado llamado el 18 de Brumario y establece el consulado en provecho suyo. El gobierno del consulado, con Napoleón como dueño absoluto de Francia, fue propiamente una etapa de transición de la república al imperio y se prolongó hasta 1804. Ahora vamos con lo que es la convención de 1792 a 1795. Disuelta ya lo que era la Asamblea Legislativa, se formó la Convención Nacional. Los principales actos de dicha convención fueron el decreto de la abolición de la monarquía y la proclamación de la república. Se sancionó el sufragio universal, derecho a voto para los ciudadanos, que era lo que buscaban desde un principio, y el proceso y condeno de la muerte del rey Luis XVI, y esta pues se realizó en 1793. Aquí también surge la llamada época de terror, ¿ok? En esta se formó un gobierno revolucionario que, bajo la dirección de Maximilien Robespierre, implantó la época de terror y envió al patíbulo a militares de detenidos y sospechosos. Reinó la violencia y la crueldad, por eso llamada época de terror, pues hasta los propios caudillos como Marat, Danot, etcétera, sucumbieron violentamente. También como María Antonieta, Lavoisier, el propio Robespierre
fue también ejecutado por los enemigos de la convención. El gobierno del terror estuvo conformado por 3 comités: el de la salvación pública, el de la seguridad general y el del tribunal revolucionario. Esto como parte de la convención. Ahora hablemos del directorio de 1795 a 1799. La Convención Nacional promulgó la Constitución del año 3, que establecía el directorio, gobierno republicano moderado, que tuvo la siguiente organización: el Poder Ejecutivo, a cargo del directorio, integrado por 5 miembros o directores, y el Poder Legislativo, formado por 2 consejos, el de los 500 y el de los ancianos. El directorio tuvo que ejercer frente a los ejércitos extranjeros. Es entonces cuando comienza se empieza a destacar la figura de Napoleón. Ya para el 9 de noviembre de 1789, el golpe de estado del 18 Brumario, el Gran Corso se apodera del gobierno y establece el consulado, gobierno de transición al imperio. Ahora sí, el consulado antes del imperio. Este es de 1799 a 1804. Por el golpe de estado del 18 Brumario, o el 9 de noviembre de 1799, Napoleón abolió el directorio y estableció el consulado, de apariencia republicana, pero de tendencia monárquica. Y aquí está el establecimiento del consulado. Fue sancionado por la Constitución del año 3, y el consulado constaba de 2 poderes: el poder ejecutivo, formado por 3 cónsules, siendo la figura principal el primer cónsul, o sea, Napoleón, dueño del gobierno, y el poder legislativo, que constaba de un consejo de estado, el tribunado y el cuerpo legislativo, que constaba de 300 representantes y de un senado. Hasta aquí es lo que abarca la etapa republicana. Y ahora vamos ya con la etapa imperial, que comprende desde el 18 de mayo de 1804, en que se establece el imperio, siendo proclamado Napoleón emperador del Senado con el nombre de Napoleón I. En adelante fue anhelo del Gran Corso establecer la monarquía universal. Inauguró un gobierno personal y absoluto. Se rodeó de una brillante corte integrada por familiares y generales, a quienes se les otorgó títulos dignos de la nobleza. Dio gran impulso a la actividad cultural, a la industria y al comercio. Dictó sabias leyes o códigos, y también su sueño era hacer de Francia la primera nación del mundo. Aquí en esta etapa imperial pasaron cosas importantes que aquí vienen marcadas, que les voy a explicar un poquito, ¿ok? Como primero tenemos acciones militares. Muchas grandes victorias militares le dieron fama y predominio, y son las que vienen despuesito, ¿no? La batalla de Trafalgar, que fue en 1805, donde Napoleón derrotó completamente a los ejércitos austrorusos, considerablemente superiores. Fue su batalla modelo por la formidable táctica empleada en esa batalla. Después viene la batalla de Jena en 1806, batalla en que le permitió a Napoleón ocupar Berlín. Después del bloque continental, aquí Napoleón pensó someter por hambre a Inglaterra. Para ello decretó el bloqueo continental, prohibiendo a las naciones europeas todo comercio con Inglaterra. Los resultados le fueron como el Papa Pío VII no se sumó a dicho bloqueo. Napoleón lo encarceló y ocupó los estados de la Iglesia. Portugal también fue invadido por los franceses, y después tenemos la invasión a España, que comenzó en 1808 y duró ocupada hasta 1813, año en que los invasores fueron expulsados del país con la ayuda de los ingleses. La traición de Godoy y la ineptitud y cobardía de Carlos V,
no, perdón, Carlos IV. Sí, ay, perdón, Carlos IV y Fernando VII facilitaron el encubrimiento de José I como rey de España, y toda España se convirtió en un campo de batalla. Los franceses sufrieron derrotas y pues finalmente llegaron a la batalla de la Victoria. Los invasores perdieron pues más de 300,000 hombres en esa batalla. Después viene la campaña de Rusia. Esta pues se inició en 1812 y concluyó con la retirada francesa a finales de ese mismo año. Más de 400,000 soldados al mando de Napoleón invadieron Rusia y consiguieron ocupar Moscú, pero los rusos emplearon la táctica de tierra arrasada, privando de todo medio y de todo recurso al enemigo. Además, el crudo invierno y la fiera resistencia y ataque de los cosacos determinaron la desastrosa retirada de Napoleón rumbo a Francia. Las batallas más importantes fueron la de Moscova, que facilitó a Napoleón la ocupación de Moscú, y finalmente la de Berezina, que desfavoreció al mismo Napoleón. Después viene la batalla de Leipzig. Aquí un poderoso ejército coaligado de ingleses, rusos, prusianos, austriacos, suecos y no sé cuántos más, se enfrentó a Napoleón en este lugar, Leipzig, en 1813, y pues lo derrotaron. Luego ocuparon París. Napoleón abdicó la corona y se le designó soberano de la isla de Elba. Se restableció la monarquía de Luis XVIII como rey de Francia. Y por último, la batalla de Waterloo. Napoleón no se resignó a continuar como rey de una pequeña isla, la isla de Elba. Por lo tanto, la impopularidad de lo que fue Luis XVIII, que ya en ese entonces ocupaba el cargo de rey, facilitó su retorno a Francia, y esto fue en 1815. Permaneció en el gobierno, Napoleón permaneció en el gobierno 100 días, los 100 días de Napoleón. Las potencias europeas le declararon fuera de la ley como enemigo y perturbador de la paz del mundo. Un poderoso ejército de los coaligados se enfrentó a Napoleón de nuevo en Waterloo, Bélgica, y lo derrotó para el año de 1815, en el mismo año en el que se estableció de nuevo como rey. Y pues el gran corso abdicó la corona y luego fue apresada por los ingleses, conducido pues ya prisionero a la isla de Santa Elena. Napoleón murió en 1821. Así es como el imperio y Napoleón habían llegado a su fin. Aquí es donde se terminaría. Ok, hasta aquí pues terminaríamos la sesión de hoy. Como les dije, eso de los derechos del hombre y del ciudadano se los voy a explicar un poquito mejor para la siguiente sesión, y después ya entraríamos con los otros temas que nos importan para completar el temario correspondiente al examen de Comipems. Hasta aquí hemos ido avanzando de poco en poco, pero vamos bien. Yo pues los invito a que si tienen dudas me lo hagan saber, ya saben, en los comentarios, o aquí mismo les está apareciendo el correo si no quieren evidenciarse ante audiencia. O sea, están en plena libertad de mandar un correo. Y pues nada, yo espero que hayan quedado claros tanto la parte de la industria, con lo que terminamos la revolución industrial, y la parte de la revolución francesa. Sí hay como pues muchos factores en esta parte de la revolución francesa, y como se dieron cuenta, hubieron muchos acontecimientos alrededor de las etapas que marca dicha revolución francesa. Pero pues sí, traté de resumirlo todo lo que pude para que
como les digo, ustedes no se llenen o se saturen de información, con que ustedes entiendan lo más básico para la hora de contestar sus reactivos del examen de Comipems. Tal vez no tengan el dato 100% seguro, pero pueden aplicar el método de descartación. Decir, pues este evento no ocurrió en esta época, esto no tiene nada que ver con esto, y entonces me quedo con estas opciones. Bueno, pues ¿cuál es la mejor? Les quería igual comentar que estamos, bueno, esta fue la cuarta sesión, pero en realidad esta semana vamos a tener ya la quinta, ¿no? La quinta de 13. Estaba pensando, y pues les quiero aprovechar para preguntarles y que ustedes también me digan, me hagan saber si les gustaría que haga una especie de simulador con reactivos parecidos a los de su examen de Comipems, únicamente con los temas que hemos visto. O sea, a la mitad del curso, es decir, en otros 15 días, yo les estaré compartiendo un archivo. No, se me hace como más complicado. Yo creo que me ayudaré de alguna página, de algún programa de internet, les mandaría la liga y ya ustedes tendrían la oportunidad de contestar las preguntas. Y estoy pensando en uno en especial donde a la hora de que contestas y avanzas a la siguiente pregunta, te marca si está correcta e incorrecta y da la opción de poner una explicación, ¿no? O sea, es decir, si yo la tuve incorrecta, ¿por qué estuvo incorrecta? Y así. Digo, yo no sé si les interese. Si les interesa, bueno, estamos como a buen tiempo para que yo pueda elaborarlo con tiempo y se los envíe, como ya les mencioné, en 2 semanas, 15 días, y que ustedes tengan chance también de ingresar las veces que ustedes quieran para practicar. O sea, los reactivos o las preguntas van a ser las mismas, pero pueden practicar las veces que ustedes quieran, ¿no? Esa es una gran ventaja. Pero bueno, ustedes avísenme si es que les interesa, y si no, pues está bien, ¿no? O sea, están en toda libertad de no quererlo, porque son bastantes materias. En fin, pues ya, demos por terminado esta sesión. Los estaré viendo el viernes. Los quiero mucho, cuídense, tomen agua, coman sano. Y vamos a... Listo.